Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a Crucigrama, buscando las opiniones de los temas que marcan la relevancia en el país. Soy Iván Flores y siempre es un gusto estar con ustedes todos los domingos 8 de la noche a través de Canal 6 con una cobertura a nivel nacional e internacional. Esta ventana informativa de análisis y opiniones que es necesario mirar a lo que ocurre durante la semana, los temas más relevantes, pero sobre todo aquel que tiene que ver siempre con usted. Y en torno a esto gira la política, los políticos, los partidos y quienes manejan los hilos para tener controlado y asegurado el camino de este. Estamos ya a meses. Los partidos políticos se preparan para dar la bienvenida al proceso electoral interno, en donde tienen que elegir el nivel presidencial, alcaldes y sobre todo diputados y diputadas. Es de suma importancia que los partidos políticos, especialmente los dos centenarios, Nacional y Liberal, que vienen de una sacudida producto de la corrupción y el narcotráfico, tengan que definir bien sus cuadros a cargo de elección popular. Libre, que tiene tan solo 14 años de haber nacido, 12 años de estar en una continua lucha de llegar al poder, y pues en el 2021, especialmente el 28 de noviembre, logró ese triunfo con la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. Pues Libre también tiene que hacer una sacudida de esos diputados y diputadas que han repetido. Unos no han hecho absolutamente nada, más bien buscan seguir haciendo dinero para ellos, porque eso es lo que ha pasado lastimosamente. Un partido tan nuevo como Libre, es lamentable que el oportunismo haya llegado a este partido, y ahí hay diputados y diputadas que han hecho clavos de oro. Ahora, después de andar comiendo baleadas, ahora vea usted dónde comen, lastimosamente. Pero bien, tomamos el pulso a la política. En San Pedro Sula se ha lanzado el economista Carlos Orbizo a la presidencia. En Tegucigalpa ya tiene candidata a la alcaldía el señor Jorge Zelaya del Partido Nacional. Y así pues que Jorge Calix en el Partido Libre ha pretendido y ha dicho que ha sido expulsado, cuando el coordinador del partido lo ha aclarado que no ha sido así. Y aquí en San Pedro Sula, el ministro Octavio Pineda Tarde Jesús Lloró viene a San Pedro Sula con proyectos para mitigar el tema de las lluvias en esta zona tan importante. Creo que esos atrasos dañan el perfil de la imagen de la presidenta Xiomara Castro. También se dio aquí cortaron la cinta de las fiestas de San Pedro Sula. San Pedro Sula está celebrando su feria patronal, y aquí anduvieron diputados abrazados y abrazadas con el alcalde de San Pedro Sula. Por un lado hay un sector que los crucifica, pero por este lado, este sector de diputados y diputadas están armando el amor único entre don Roberto Contreras y 4 diputados de Libertad y Refundación. Ahí que la historia los juzgue. Creo que ya tenemos nuestro invitado, el licenciado Ángel Jiménez, economista, ex catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con sede en San Pedro Sula. Licenciado Jiménez, qué gusto saludarlo y tenerlo aquí en Crucigrama a través de Canal 6. Buenas noches, es un placer para mí estar en su programa y abordar esos interesantes temas políticos que ya ha anunciado, ¿verdad? Realmente, con lo que mencionaba usted,
de los partidos tradicionales prácticamente en crisis y en una decadencia segura, ¿verdad? Bueno, usted conducirá y dirá cuándo empezamos. En esta semana van a definir la condena al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. Los partidos políticos, especialmente dos instituciones centenarias, Central, el Partido Nacional, le ha perjudicado y le sigue salpicando estos lodos del narcotráfico y la corrupción. Se ha pedido que deben depurar las instituciones partidarias, pero no hacen caso, licenciado Jiménez. Siguen insistiendo con los mismos para llegar al poder y darle los mismos resultados a la población. Corruptos disfrazados de ovejas, de santos y de pastores ahora. Mire, es interesante si nosotros miramos estos partidos desde la perspectiva histórica. Hace ya más de una década, en su momento el rector de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca, en España, desarrolló una investigación sobre los partidos políticos en América Latina y encontró que había 11 partidos que todavía en aquel momento, 2014, tenían opciones de triunfo, ¿verdad? Y Honduras aportaba 2 de esos partidos, y obviamente son partidos centenarios, el Partido Nacional y el Partido Liberal, que son los que hasta el 2009 alternaban en el poder. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de responsabilidades históricas, políticas, sobre todo económicas, de estos partidos que mencioné respecto al desarrollo del país, vamos a encontrar que ellos son los responsables, nadie más, de el inmenso atraso en que está nuestro país. El atraso que se refleja en el nivel de escolaridad, de salud de nuestra nación. Si nosotros vemos algunos datos estadísticos que ha hecho el Banco Interamericano del Desarrollo, que anualmente publica un documento que se llama Latino Barómetro. Entonces usted va a encontrar los indicadores peores, ¿verdad? Los indicadores peores en América Latina de nuestro país, ¿verdad? El más bajo nivel de escolaridad, el más bajo nivel de seguridad, el peor país para ser joven, para ser viejo, para ser mujer, para ser madre. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros hablamos de una democracia política, pero nunca tuvimos una democracia completa. Es decir, que además de la política que se enfoca exclusivamente en lo electoral, siempre faltó, y hace falta todavía, la democracia económica, ¿verdad? Y es la más importante. Entonces, lo que digo lo podemos verificar en los datos estadísticos publicados por el INE, ¿verdad? Nuestra institución gubernamental en el manejo de la estadística, pero también lo vamos a ver en las publicaciones de los organismos financieros internacionales, llámese el Banco Mundial, llámese el Banco Interamericano del Desarrollo. Es decir, tenemos los peores indicadores, con un 74% de pobreza. Eso es un escándalo, y esa es una muestra de lo que acabo de afirmar, que nosotros no tenemos una democracia completa. Se limita nuestra democracia a la democracia electoral, disculpas por la redundancia, pero es incompleta al no tener una democracia económica, es decir, que no, económicamente no tenemos incluida a nuestra población. Sí,
Y eso se refleja en esos indicadores que le mencioné. Entonces, Licenciado sí, Jiménez, y esos son los responsables directos de la destrucción de la institucionalidad del Estado, ¿verdad? sí, Entonces, si usted hace una comparación entre una nación desarrollada y una atrasada como la nuestra, entonces lo vamos a ver en la perfectibilidad que han logrado unos en desarrollar la institucionalidad de los estados. Y los que nos mantenemos en el atraso, tenemos estados sumamente débiles, incapaces de garantizar, ¿verdad?, es por los eso, indicadores mínimos para la vida de sus ciudadanos. es por eso se dice que aquí en Honduras generalmente se gana el poder político, pero no el poder económico, que esa es otra barrera que le impone a la población. Aquí se debate diariamente sobre el tema de la ley de justicia tributaria, pero hay un sector, especialmente el empresarial, dice que este gobierno no es afín al sector que ellos representan, que es contra la empresa, que no hay libre empresa en este país. Generar un panorama sombrío en la colectividad hondureña cuando se pide lo justo, que los que más ganan deben de pagar más. Eh, Continuando, y usted lo deja bien claro cuando le hablo de la débil institucionalidad del Estado y la falta de esa democracia económica. Se refleja en la captura, en la cooptación de la institucionalidad del Estado en beneficio de grupos oligárquicos. Y eso se refleja en esas leyes tributarias que se les beneficia solo a ellos, ¿verdad? Que les permite concentrar los recursos públicos en su propio beneficio. Y eso hace que el Estado mantenga una débil cobertura de salud, una débil cobertura educativa. Cuando hablo de la débil cobertura educativa no me refiero exclusivamente solo a si asiste el 100% de nuestra población o al sistema escolar en sus distintos niveles. Entonces, me refiero a la calidad de esa educación que se recibe. Entonces nosotros vamos a ver precariedad en todo eso. ¿Por qué? Porque a falta de esa democracia económica, lo que podríamos tener es una dictadura económica donde el Estado, puesto al servicio de esos grupos económicos, ¿quiénes son los actores responsables de orientar el Estado, la institucionalidad del Estado, hacia cierto sector? Bueno, ahí aparece el papel de los partidos políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Los partidos políticos supuestamente representan, ¿verdad?, la voluntad de la mayoría, pero eso solo es a nivel electoral. Una vez en el poder, pasadas las elecciones, los partidos políticos, digo tradicionales, no involucro al libre en esto porque por primera vez es gobierno. Entonces, se dedican a legislar para esos intereses económicos oligárquicos y para el poder de las transnacionales, en detrimento de el bienestar de la población. Así es que los partidos políticos son los responsables directos de la tragedia que pasa en nuestra nación. Pero usted ya los ve en la feria política. Me gusta denominar así a los procesos electorales primarios, porque
como estamos en feria ¿Cómo lo mañana, denomina? hoy, entonces es una feria política donde todos quieren poder, aunque no tengan los requisitos ni las condiciones para ejercer poder. ¿Por qué? Porque hay quienes ya han estado en el poder y no han demostrado ni aportado nada en beneficio de la población. Y ahora están de nuevo en el ruedo político ofreciendo lo mismo para tener los mismos resultados. Y algo peor, ¿verdad? Esos dos partidos fueron cooptados por el crimen organizado, ¿verdad? Estamos a pocas horas, ¿verdad?, de que el expresidente, imagínense la vergüenza para el país, porque es una vergüenza para todos. Aunque no hayamos votado por Juan Orlando nunca, una vez gobierno, fue gobierno de todos, ¿verdad? Para sus electores, para sus opositores, y que venga una autoridad extranjera y ordene su captura, que lo exhiban encadenado por delincuente. Y está bien su sanción, pero esa sanción, esa declaratoria de culpabilidad de tráfico de drogas y otras cosas de este señor, salpica toda la clase política del país. Y también salpica a ciertos sectores empresariales. Y bastante. Ya se habla de que hay instituciones financieras involucradas y que después de la sentencia del señor Juan Orlando, entonces probablemente vamos a ver otro desfile de políticos involucrados en el crimen organizado. Mire usted el deterioro estatal al que se llegó a través de los partidos tradicionales que fueron cooptados por el crimen organizado. Y eso realmente es una tragedia. Primer caso en América Latina donde una mafia de narcotraficantes puso a su propio presidente, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, por dos periodos consecutivos. Entonces, la clase política está profundamente salpicada, denunciada por actos de corrupción, y usted ve en las propuestas de los que se andan candidateando, ya sea para alcalde, ya sea para diputado, ya sea para la presidencia de la República, tienen una imagen pública muy deteriorada, ¿verdad? Obviamente están esperando que el pueblo les crea y los vuelva a votar. Habrá que ver qué disposición tiene la ciudadanía de volver a votar por ese tipo de gente responsables del inmenso atraso en que se encuentra hoy nuestro país. Es de analizar también el contexto, licenciado Jiménez, en donde las ONGs o representantes de la sociedad civil que se han lucrado del Estado, muchas de ellas son ficticias, solo nada más sustraen fondos, otras internacionalmente. Hay unas que sí juegan un rol, no las voy a crucificar ni las voy a satanizar a todas, pero los intereses que aquí se juegan son económicos para este nuevo periodo de gobierno que aquí viene al país, cuando tienen demasiado interés de estar con los ojos puestos en los partidos políticos, de participar en los partidos políticos y de generar un tipo de conciencia en la población. O los corruptos
muchos se han ido a disfrazar y a refugiar a estas ONGs donde les lavan la cara. Por eso ahí donde la población debe de tener muchísimo cuidado, licenciado Jiménez, con aquellos outsiders de la política, que son los títeres de realmente quienes quieren seguir manejando no la política, sino los negocios. Mire, esas ONGs tienen su origen en un proceso de desestabilización desarrollado por Estados Unidos contra la ex Unión Soviética. Sirvió para penetrar la estructura política de ese país y lograron el colapso de ella. Ese ha sido su papel. Y en nuestro medio, entonces, ha servido para penetrar las estructuras estatales, tener acceso al presupuesto, ¿verdad?, de la República para actividades que son propias de los estados, llámese administración de hospitales, llámese atención a la agricultura, ¿verdad?, que por ahí estuvo preso un exministro. Entonces, nosotros vamos a ver que en esas ONGs tienen una característica importante. Hablan de representar la sociedad civil y hay que preguntarse, ¿y alguna vez nosotros votamos por ellos para que hablen en nombre nuestro, verdad? Y para que se apropien de recursos nuestros, porque los impuestos son nuestros. Entonces, ahí hay una suplantación de la institucionalidad estatal con esas famosas ONGs, que de paso, y lo estamos viendo en el actual proceso de desestabilización de este gobierno, que no lo han dejado tranquilo desde antes de asumir el poder, ¿verdad? Ha estado en un proceso de hostigamiento a través de ese terrorismo mediático ejercido por los medios de comunicación, en general todos ellos propiedad de grupos oligárquicos que su razón tienen para pelear por el botín, ¿verdad?, que han conquistado al tener acceso a los recursos públicos. Esas ONGs no tienen razón de ser y no deben hablar en representación de esa sociedad civil, porque parte de esa sociedad, nosotros, la población, somos pueblo y somos esa sociedad civil, pero hablan en nuestro nombre y a veces ni conocemos los dueños o los directores de esas instituciones. Nos hemos dado cuenta quiénes son hasta que han surgido los escándalos por el robo de los recursos que se les ha confiado. Entonces esas ONGs en nuestro medio, que las más importantes, usted las puede ver, que fueron partícipes, cómplices de la dictadura, cómplices en el saqueo de los recursos públicos, porque fueron a través de esas ONGs que se canalizó esos recursos públicos y que fueron robados. Lo lamentable de esto es que no hemos recuperado nada de esos recursos. También, Libre, tiene que, especialmente la estructura gubernamental que actualmente lideran algunos ministros, que en vez de avanzar van hacia atrás, retrocediendo en esa gobernabilidad. Y creo que son esas manzanas podridas que ya deberían de sacar a estas alturas, porque la misma población evalúa a diario qué funcionario trabaja, qué funcionario no trabaja, quién hace bien las cosas por el bienestar de la población. A estas alturas del tiempo en la política, licenciado Ángel Jiménez, a pesar de esa situación del 74% de analfabetismo, pero no pierde todavía la población
la inteligencia de definir quién es el malo, quiénes son los malos, quiénes buscan pretender desde los partidos políticos, y que el proceso electoral interno es la fase importante para sanear las instituciones políticas y poner gente de pensamiento, de ilustración por el bienestar de las políticas públicas, porque al final se suman los partidos pequeños, los que salen a competir junto a estos tres partidos políticos que están dentro del engranaje muy sólidos y que tienen la representación en el CNE, en el TJE, en el Registro Nacional de las Personas. Por eso, la población, independientemente, debe ir a escoger por los liderazgos que hay y que participan en las internas. Mire, las elecciones primarias son el proceso electoral más importante en cualquier país. ¿Por qué? Porque es ahí donde la población, el electorado, tiene la oportunidad de elegir a las mejores personas que él considera, que el elector considera que le va a representar bien, ¿verdad? Entonces, a las personas mejor calificadas, con mayor experiencia, y en general lo que hemos tenido son los advenedizos que ven en los cargos públicos la oportunidad de resolver sus problemas personales y los de su familia, olvidándose de lo que manda la Constitución de la República, de lo que manda su propio partido, de lo que manda el ideario político de su partido, ¿verdad? Que es la gobernanza y la búsqueda del bien común para toda la nación, ¿verdad? Entonces, permanentemente todos los procesos electorales, podemos decir que nos hemos equivocado, porque una vez en el poder, legitimados en el poder a través de el voto, los políticos se olvidan de las demandas de la población y cooptan, ¿verdad? O son servidores, tramitadores de los intereses de los grupos económicos poderosos. Esa es la gran disyuntiva en la que se encuentra el electorado, que obviamente estamos a 2 meses, 10 días, creo, para la convocatoria de las elecciones primarias. Y ahí es donde debe haber una masiva participación, ¿verdad? Ya sea para rechazar a los políticos que han fracasado en la gestión pública. Hablamos de alcaldes, de diputados, de regidores, de todo ello. Entonces, las primarias son la oportunidad de deshacernos de aquello que nombramos y que no sirvió para nada, y de seleccionar el nuevo representante que tenga la calificación, experiencia y el conocimiento para la buena gestión de la gobernanza política. Entonces, es la oportunidad donde le damos la patada a aquellos diputados que no nos han servido para nada. Para nada. Lo único para que han servido es para ser puntuales en el cobro de su salario como diputado. Y si no, ahí está pendiente la aprobación de esa nueva ley de justicia tributaria. No hay consenso. Y ese es el reflejo de lo que he estado mencionando hacia unos momentos. La no aprobación de esa ley no refleja más que el compromiso de los diputados con
los grupos oligárquicos beneficiados con esas exoneraciones en contra de un pueblo que les eligió para que gobernaran a su favor de ese pueblo que los benefició con el cargo público. Esa ley de justicia tributaria nos pone bien claro a todos los electores de la traición de que hemos sido objeto por los legisladores en su negativa de aprobar esa ley porque no quieren quedar mal con su patrón. El patrón somos nosotros, los electores, son nuestros empleados, pero ellos tienen amos, y esos amos son esos grupos económicos poderosos, ¿verdad? Que les financian la campaña política. Entonces, esa es la disyuntiva. Amor con seleccionar amor. Lo mejor en estas nuevas elecciones primarias. Amor con amor se paga. Quien financia. Así tiene que ser. Que paga, lastimosamente. Pero es la realidad de nuestro país y en cualquier parte de nuestro planeta. Licenciado Ángel Jiménez, ha sido un gusto que nos haya acompañado aquí en Crucigrama. Es difícil buscar opiniones en este crucigrama tan sombrío de la política interna en nuestro país. Fue un placer acompañarlo. Una pausa y ya regresamos con nuestro segundo invitado, que es el sociólogo Hernández, sobre las realidades de los partidos políticos, pero sobre todo vamos a analizar algo puntual y contundente con el sociólogo Elvin Hernández. Es los berrinches de Jorge Cálix después de la pausa. No se lo pierdan. Compañía Broadcasting Centroamericana presenta su nuevo mapa de cobertura a nivel nacional. 10 repetidoras HD instaladas en los departamentos de Cortés para San Pedro Sula y Puerto Cortés, Atlántida para Tela y La Ceiba, Lloro para Olanchito y Lloro, Copán para Santa Rosa de Copán y La Entrada, Comayagua para Comayagua y La Paz, Francisco Morazán para Tegucigalpa, Choluteca para Choluteca, Olancho para Catacamas y Juticalpa, con enlaces H265 para Norte, Centro y Suramérica. Canal 6 Internacional. Noti 6. Cobertura noticiosa dentro y fuera del territorio nacional. La más completa red de corresponsales, profesionales de la comunicación, informando desde cada rincón de nuestro país. Porque usted cuenta con nosotros. Noti 6, lunes a viernes, 11:30 am y 6 pm. Sábado, 6:30 pm. Domingo, 6 pm. En Canal 6 Internacional. Continuamos en Crucigrama a través de CBC Canal 6 Internacional.
abordando temas que marcan la pauta en nuestro país. Y es que la política, no podemos dejar de hablar de política durante todos los días, 24 horas, los 7 días de la semana. Y podrá decir temas que ocurren en la política, pero es que de ahí se origina todo. Son los políticos los que deciden lo que usted lleva a su casa, los precios. Son los políticos los que definen las reglas en el Congreso Nacional. Y así sucesivamente. Por eso nosotros debemos de estar expectantes de lo que hacen los alcaldes, los regidores, diputados y diputadas y quienes están en el gabinete del gobierno de la República. Vaya usted aquí cómo se arman los procesos políticos internos desde las elecciones de patronato. En Puerto Cortés habían exabruptos de los ánimos que se caldean cuando ahí también interfieren los políticos. ¿Quién debe quedar en la presidencia? ¿Quién debe quedar en la junta de los patronatos? ¿Para qué? Para tener arreglado el camino para las elecciones internas. Ahora, el costearse en las elecciones internas, cada quien le va a ser muy duro, porque no están los verdes, no están los dólares de A20. De ahí se financiaban las campañas políticas. Ahora cada quien lo hacen o buscan al sector empresarial, amigos, para costearse las campañas políticas. Eso de recorrerse todo el país escuchando las opiniones, escuchando las quejas de la población para luego determinar qué hacer cuando se llega al poder. Son cosas que no son nada fáciles, nada fáciles. Estamos en una situación bien compleja y la tienen muy compleja los partidos políticos. Sí que la tienen muy compleja porque hay gente que ya no cree en aquellos mismos señores y señoras que buscan otra vez nuevamente un espacio político. Tengo comunicación con el coordinador de Libertad y Refundación, el presidente José Manuel Zelaya Rosales, a quien saludo desde Crucigrama a través de Canal 6. Buenas noches, presidente. Contame cómo está Crucigrama. Bien enredado con eso de que Cáliz dice que lo han expulsado de Libertad y Refundación y usted claramente lo ha dicho en los medios de comunicación que no ha sido así, que debe de someterse al proceso de las elecciones internas de 2025, presidente Zelaya. Bueno, tú ya contestaste lo que yo dije. Pues. ¿Cuál es tu pregunta? Referente a eso que Cáliz dice que no cree, que lo van a dejar participar. Tú. Es que cuando tú me dijiste, Cáliz dice y usted ya contestó esto, entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que cree? Que repita lo que tú ya dijiste. Es que Cáliz... Tú lo dijiste mejor que lo digo yo. Ya Sí. está bien dicho, más bien te agradezco y te felicito. Hablas muy claro. Las elecciones internas van porque van, y es ahí donde las bases de libre... No vas a aclarar esa primera parte, porque aclararla. Usted es el tú que... tú me estás haciendo una pregunta, pero tú la contestas. Pero sí, haría mejor que usted la aclare, presidente Zelaya. Lo escuchamos. Es que solo estoy hablando de la modalidad de preguntar. Si tú me dices, Cáliz dijo, pero usted ya dijo que no. ¿Qué me dice? Pero sí es cierto. Ya te contesté. Y lo que tú dijiste es totalmente correcto. Presidente Zelaya, las elecciones de 2025 internas, en donde hay 3 precandidatos, de los cuales pues 4 están con la abogada Rixi Moncada. Ese malestar de Jorge Cáliz, que dice que no lo van a dejar, que se va a ir del Partido Libertad y Refundación, ¿esto le perjudicaría al libre presidente Zelaya? Bueno, fíjate que me veo
obligado a profundizar un poco sobre la primera pregunta. ¿Por qué? Por el estilo de tu quedó un poco nebulosa. Mira, ve. Cali no está expulsado del partido porque no ha habido una resolución del partido. Hubo una resolución de la comisión disciplinaria que se llama Tribunal de Honor. Ellos hacen sus propias resoluciones porque son una institución independiente dentro del Libre. Ellos hicieron una resolución en enero del 2022 y no sé por qué la publicaron ahora. Pero esa resolución de enero del 2022, que tiene casi 3 años, 2 años y 6 meses, no fue discutida en la coordinación general, ni fue, que la forman 42 personas, ni fue discutida en la Asamblea General del Partido Libre, que la forman 800 personas. No ha sido discutida, no fue elevada a esa instancia, no fue conocida por ninguna de las personas que están ahí. Son 42 personas. No se conoció, no se discutió y no se aprobó. Entonces, en conclusión, el Partido Libre no lo expulsó. Solo quisiera que tú estuvieras claro en ese extremo. ¿Cuáles son esas pretensiones de Jorge Calix? Pero es que no me contestas si estás claro en ese extremo. Muy claro, presidente Zelaya. Ok. Él no ha dado al Partido Libre una comisión de honor del tribunal, lo expulsó en enero. Yo no sé por qué hasta ahora publican eso, no entiendo yo cuál es la situación. Eso quisiera que quedara totalmente claro para no especular sobre un tema tan importante en este sentido. El 28 de junio de 2024, presidente, pasando a otros temas, se cumplen 15 años del fatídico golpe de Estado hacia su persona. Las actividades, las conmemoraciones en los 298 municipios del país. Aquí la derecha anda asustada, es decir, se asustan con el petate del muerto, con ese tema del foro de Sao Paulo. Sí. Yo entiendo esta forma de preguntar tuya, es muy característica. O sea, tú haces la pregunta, haces un comentario, después haces una afirmación. Entonces es bastante complicado contestarla. Mira, la primera parte. Hace 15 años, en Honduras, fuerzas oscuras del país, asociados con grupos extranjeros, de inteligencia de las potencias extranjeras, asestaron e interrumpieron el sistema democrático del país, rompieron la Constitución, echaron al cesto de basura todas las leyes de Honduras, mataron gente, asesinaron, violaron derechos humanos, personas, mujeres, niños. Le quitaron a Honduras lo único que le puede garantizar su vida institucional, que es su estabilidad, la paz, los acuerdos del pacto social. Rompieron la vida institucional de Honduras hace 15 años. Un hecho histórico no se analiza simplemente por el hecho, porque un hecho puede tener muchas causas. Entonces se analiza las causas del hecho. A 15 años del golpe de Estado, estamos totalmente convencidas que lo que motivó aquí a sectores reaccionarios, sectores que ven a nuestro país como un coto de caza, que no tienen ninguna consideración para este pueblo,
más que sus intereses económicos. Es la principal causa, su ambición, su deseo de acaparar riqueza, su afán de violentar todo el proceso de transparencia del país y apropiarse de los fondos, saquear al Estado, despojar al pueblo hondureño de sus principales fondos, de sus principales recursos económicos. Es la causa esencial por la cual se dieron esos hechos hace 15 años. Entonces hay que ver en cada dato histórico cuál es la causa que lo motiva. Y después de cada hecho histórico, así como dijiste tú, fatídico, hay que ver qué provocó, por qué fatídico, cuáles son los efectos. Bueno, los efectos es que se fortaleció el cartel de narcotráfico de los hoy conocidos de los Hernández y compañía y aliados. Ese cartel se convirtió en un cartel oficial del Estado de Honduras. Organizaron criminalmente ese cartel y se volvió Honduras el paraíso del tráfico de la droga por nuestro país, matando, violando, engañando, mintiendo, manipulando a Raimundo de medio mundo y repartiendo sangre y muerte por todos lados. Eso ha salido en todos los medios de comunicación. Entonces el efecto ha sido fatídico. Las causas fueron ambición personal para robar, expresamente, para saquear, para apropiarse de contratos, concesiones público-privadas, apropiarse de riquezas naturales, ríos, mares, bosques, agua, minas, absolutamente todo. Entonces, el hecho en sí fue violento, pero es más violento lo que provocó después. Todo. Que han asesinado abogados, defensores de derechos humanos, periodistas, niños, jóvenes, mujeres, hombres, durante 12 años y 7 meses. ¿Qué pasó en noviembre del 2021, 12 años y 7 meses? El pueblo hondureño de pie, con una mujer encabezando un liderazgo, hoy es presidenta de Honduras, derrocó junto al Partido Libre, que fue la vanguardia de todo este proceso, Partido de la Refundación, la Resistencia, Frente Nacional, derrocó esa dictadura. Entonces Estados Unidos capturó, bueno, pidió la extradición en Honduras, capturó y se entregó de parte del Estado de Honduras a los Estados Unidos, a su principal aliado, que había sido por 12 años y 7 meses, aquel que protegieron, cubrieron, aquel que le dieron todo tipo de apoyo, para que precisamente esta semana sea adjudicada ya su condena. Eso es la razón y eso es lo que pasó. Tú mencionaste también el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es un organismo de partidos políticos y organizaciones sociales, igual que la COPAL, que es otra organización de partidos políticos, igual que fue el Grupo de Río, que ese grupo ya no está funcionando, igual que es la Internacional Progresista. Yo mismo presido una internacional, la Internacional Antiimperialista, igual que hay foros de izquierda, foros socialistas, foros socialdemócratas, foros de opinión ambientalista, hay partidos verdes, diferentes instancias. Entonces, este es un foro más de los cuales se discuten diferentes temas sobre la realidad política, social y económica de América Latina y el Caribe. Y en Honduras se van a reunir ahora para discutir todo el Caribe, América Latina, y dar expresiones claras sobre el posicionamiento ideológico, político de los países nuestros. Cada quien vienen de diferentes países y
esto es público, es transparente todo. Y se hacen entrevistas, así como esta entrevista que yo te agradezco que me estés haciendo y de la cual soy muy voluntariamente, muy complacido de poder darte la información que requieres. Adelante. Después de ese golpe de Estado, la conformación de Libertad y Refundación en los 3 procesos y que al final logró llegar la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, ahora sostenerse en el poder, presidente Zelaya, con Libertad y Refundación, y ahora con otra propuesta que se está haciendo con la abogada Rixi Moncada para fortalecer lo público. Recientemente comparecía aquí el licenciado Ángel Jiménez cuestionando y condenando la dictadura económica que hay en el país. Se ha ganado el poder político, pero el poder económico es así que no se ha ganado y ha sido muy dictador. Iván eres tú, ¿verdad? Iván Flores. Iván, ok, Iván, mira, como te digo, tú siempre haces preguntas un poco complejas, entonces me preguntas sobre Rixi, me preguntas sobre la dictadura económica. Como para ahorrarnos un poco de tiempo, dime expresamente, yo con toda voluntad te estoy contestando, discúlpame que no tenga el tiempo suficiente para atenderte, pero sostener... Pero dame algo específico y yo te lo doy, porque como haces un comentario... Sostener esa gobernanza de Libertad y Refundación ante los enemigos que no quieren que siga libertad, que es esa dictadura económica, como se ha planteado. Bueno, la realidad nacional, Honduras, cuando hace 12 años y 7 meses una mafia de gángsters se unieron para romper el orden constitucional y Honduras fue expulsada de la OEA, fue sentenciada y condenada por Naciones Unidas, todos los embajadores, absolutamente todos, solo quedó aquí el embajador de Estados Unidos, todos en protesta, se cerraron crédito, bancos, financiamiento del país, se fue a un abismo. Entonces, te recuerdo esto nada más porque, para contestarte tu pregunta. Entonces, la sociedad hondureña está dividida entre las personas que realmente quieren una transformación del país verdadera, profunda, esencial, refundacional. Una transformación que retome los valores naturales con que se fundó este país. Y la otra percha de sinvergüenzas que se han apropiado de la riqueza nacional para su propio beneficio, que manejan todo tipo de privilegios, no pagan impuestos, manipulan, sobornan, chantajean, extorsionan. Entonces, ese sector está vivo, porque el hecho de que Estados Unidos solicitó en extradición la cabeza del cartel no quiere decir que el cartel esté desarmado. Tuviste esta misma semana, la policía capturó otro extraditable que tiene muchas conexiones en todo el país, jueces, fiscales, muchas conexiones, funcionarios públicos, aún en el gobierno de Xiomara. Entonces, el cuerpo de este cartel de narcotráfico que explotó este país 12 años y 7 meses, aquí está. Contra ese es que se lucha. Y Libre está organizado, está fuerte. Hay deslealtades en Libre, hay deshonestidad de algunos que normalmente se salen, normalmente no permanecen dentro del partido porque no soportan el
el señalamiento y la vendetta pública en forma permanente. Esa es la lucha que se está dando, Iván. Deslealtades como las de Roberto Contreras en San Pedro Sula. Bueno, hay un candidato a alcalde que ya han anunciado, Corrientes de Libre. Acuérdate que San Pedro Sula es un municipio de 298. Lógicamente es un municipio importante y hay personas muy importantes, hay personas honestas, aún empresarios que saben trabajar en esa zona, y nosotros creemos que es necesario ganar San Pedro Sula para ganar la República. El coordinador de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, nos ha atendido en esta emisión de Crucigrama para escuchar sus puntos de vista, las interrogantes que aquí ustedes han escuchado. Presidente Zelaya, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches, Iván, a tus órdenes, gracias. El coordinador de Libertad y Refundación ha dicho muy claro respecto a lo de San Pedro Sula, que es a lo que le interesa a mucha gente, cómo está el panorama del Libre aquí en San Pedro Sula. Y la pregunta fue contundente y él respondió pues que hay un candidato que es el que han anunciado, que es a Rodolfo Pastor Fasquel, a Rudo, al hijo de Rodolfo Pastor Fasquel, Rudo Pastor de María Campos. Es el que 4 movimientos están impulsando desde aquí de San Pedro Sula. En esta semana sostuvo una reunión con la presidenciable Rixi Moncada y todavía no hay claro. Rudo dice que viene a escuchar, a consensuar con las bases aquí en San Pedro Sula. Bueno, esta ha sido la emisión de Crucigrama, siempre buscando las opiniones a temas políticos de nuestro país. Gracias por estar siempre en sintonía todos los domingos en su horario estelar 8 de la noche.